este fin de semana? Claro, como aficionado sí. Como aficionado sí. ¿Te parece poco? Pues eso, para eso estamos aquí, ¿no? En Porque fin. al final el tema es que una cosa no es, o sea, para mí aquí es que tenemos que ir separando las cosas, ¿vale? Aunque después hagas un análisis holístico de todo, porque el todo es mayor que la suma de sus partes. Pero cuando tú dices lo de los 7.000 millones, ¿vale? Es que yo voy más allá. No solo son los 7.000 millones, sino una de las críticas que tuvo que responder también la rueda de prensa fue el tema de la inteligencia artificial. Que había aficionados tipo Ismael que se estaban quejando que en el evento habían visto más contenido generado por IA que pagado a artistas. Y por lo que yo entendió, por lo que dio a entender, esto viene para quedarse. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, son mucho dinero y abaratar los costes con el uso de la IA. Pero que yo me reitero, yo estoy aquí porque esta competición mantenía la esencia del deporte. Y ahora, dime tú en qué se está perdiendo. Porque yo simplemente pedí tiempo, no ha terminado el mes de marzo y he visto un Fight Night de los mejores que he visto últimamente. Más Paco, allá de los ¿has caros. visto un Más Fight allá de los Night caros. de los mejores? ¿Pero y el Sí, he resto? visto un Fight Night. Digo otra vez lo mismo. Yo pongo este contrapunto a lo mejor en este espacio tuyo. Yo pongo el contrapunto de la tranquilidad, la paciencia. Vamos a esperar unos meses. O sea, estamos tomando decisiones o haciendo análisis a lo mejor un poco precipitados del Yo, cambio. sí. Vamos a esperar 6 meses, vamos a esperar un año. Estamos viviendo además una situación muy convulsa a nivel global, ¿vale? Porque tenemos una guerra que va a tener el impacto económico que tiene y si pensamos que el deporte va a estar al margen, nos equivocamos, ¿vale? Además, una de las potencias que está en la guerra es Estados Unidos y UFC es Estados Unidos. La situación de la guerra además condiciona el desarrollo que UFC estaba teniendo en Emiratos Árabes, ¿vale? Que estaba teniendo en Dubái. Allí sabemos que hay peleadores que no sé si seguirán o se habrán venido porque tú sabes ya que no tengo redes sociales, pero me refiero que el año ha empezado de manera convulsa. Vamos a esperar, vamos a ver Ya, pero unos dentro, meses. a ver, hay cosas con las que no termino de Yo estar de acuerdo. deportivamente, por ejemplo, Rafa, Sí. yo deportivamente, perdón, deportivamente, yo una de las cosas que le valoraba mucho a la UFC es que la gente no pelea cuando quiere, sino hay un momento que te toca y tienes que pelear, Claro. ¿vale? Otra cosa es que no te pongas de acuerdo porque ellos te tienen que ofrecer cosas Sí. o indemnizarte. Y eso, por ejemplo, se mantiene. Lo volvieron a decir el otro día con lo de John Jones, ¿vale? Sí. Cuando le preguntaron otra vez por las cantidades. Y el tipo volvió a repetir. A John Jones nosotros le tenemos que ofrecer, no sé si dijo 2, 3 peleas cada X tiempo, ¿vale? Dice, o tenemos que indemnizarlo, se la hemos ofrecido. Otra cosa es que no las ha cogido porque no se han puesto de acuerdo con el dinero. Sí. Dice, pero nosotros estamos abiertos a que pelee. Él decidirá, Claro, ¿vale? pero sí. Sin embargo, en esa misma conversación le preguntaron que si pelea Islam en julio o en agosto y dice, Ali ya va diciendo por ahí cosas, dice, nosotros tenemos claro que va a pelear en julio o en agosto. Por eso es de lo que se trata, de que los campeones peleen. Y en el 250 va a pelear Topuria. Otra cosa es que nosotros queremos un Topuria Makachev, sí, pero que Topuria va a pelear. Entonces, que yo sigo encontrando esa UFC que a mí me enganchó en su día. A ver si es que otra cosa es las expectativas que teníamos cuando se pasan a la Paramount y Es que aparecen los 7.000 millones. no se trata del todo de expectativas. Yo creo, a ver, o sea, que sí, que hay una parte ahí y las tenemos todos, ¿vale? Y aquí yo creo que es imposible que todos nos pongamos de acuerdo, porque es evidente que hay un sector de los aficionados que a lo mejor están aquí de una manera más casual y hay otros que llevamos un montón de años y que queremos ver otro tipo de cosas, ¿no? Por eso te decía yo, es que yo tengo la sensación de que se está perdiendo, de que hay una crisis de identidad ahí. Yo como aficionado, ¿vale? Llegué aquí para ver quién era mejor por sus habilidades y ahora de pronto me encuentro con que un peleador tiene que verse forzado a cambiar su estilo de pelea para gustar. Y eso ya no me dice pero quién... Rafa, mi pregunta es, ¿quién ha dicho eso? No es quien lo haya dicho. Porque esto es como aquello de tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. ¿Sabes? O sea, el hecho de que Belal Muhammad defendiera en aquel momento su cinturón peleando de una forma que no es característica de él, el hecho de que Movsar Evloev comenzara a plantear ese combate contra Lerone Murphy de una forma que no es propia de él, ¿qué es lo que te quiere decir? Claro.
Pero en el caso de Bloeb, por lo menos le ha servido para ganar. Belal, Sí, yo claro. creo que Pero porque por Bloef es completo. mejor que Murphy. Claro, efectivamente. Y entonces se lo permite. Mi pregunta es, cuando llegue el momento, porque tú estás mencionando estos dos, pero ahora te voy a mencionar yo otro que fue una decepción para mucha de la gente que quiere ese espectáculo y esa historia y que va contra la esencia de lo que a mí me dejó aquí. A ver, El combate de Chimaev con Du Plessis. ¿por qué? El propio Chimaev se plantea Sí, boxear. Esa es la esencia del deporte para mí. Eso es lo que tenía la UFC que no tenía, por ejemplo, WWE, el sí, espectáculo. Cuando le dice, o sea, tengo 4 asaltos ganados, ¿por qué no me dejáis boxear? Y le dicen que no. ¿Vale? Y eso ha sido reciente. Otra cosa es que si tú estableces la línea de yo voy a analizar solo desde que está en Páramo, claro, y utiliza a Belal, habría que sacarlo de la ecuación, claro. nos quedaríamos solo con lo de Bloeb. Claro, nos quedaríamos solo con lo Sí, de Bloeb. sí, Bueno, con lo de Bloeb y hay una losa muy grande, que sí, que esa da para debate. El BMF, el BMF da también, para debate. también. Pero el BMF, Rafa, no es en sí la esencia de lo que era la No, UFC, de yo no voy a hacer lo que estáis esperando, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para llevarme un cinturón. claro, por esas reglas no escritas, claro. Sí, 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 sí. Por eso te ¿Sabes lo digo que que te es quiero que, decir? ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? El BMF ha puesto encima de la mesa que esto sigue siendo la UFC. Y claro, que Charo Oliveira no va a llamar al otro al centro del ring para hacer lo que, para el centro de la jaula, para hacer lo que estaba esperando claro, la gente que hiciera con el BMF. Y claro. ahora debatiremos en MMA en acción si eso fue lo correcto, si no fue, que de hecho ya lo debatimos. Ya lo Sí, debatimos, le dedicamos un rato. sí, Pero, vale, eso era lo que queríamos cuando nos quedamos en la UFC. Queríamos que el deporte primara. La sí, competición, la técnica, la habilidad, que el luchador no tuviera que ir contra él mismo. sí. Por Coño, eso, pues claro. tú me hablas de Bloeb, yo te hablo de Oliveira. Sí, 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 y al final es parte de un todo. Por eso te digo que necesito sentarme aquí, ¿sabes? Con un poquito más de tiempo, con un poquito Claro, más de espacio y poner todas esas ideas en orden porque, a ver, no deja de ser sensaciones. Y claro, estamos a 31 de marzo. O sea, yo creo que es un buen momento para parar y decir, a ver, o sea, tres primeros meses de esta nueva UFC Paramount, vamos a ver qué ha dado de sí, ¿no? Pero bueno. Paco. y sí que es verdad, y sí que es verdad que ha empezado con limitaciones, Sí, porque no nos engañemos que el propio Dana lo reconocía, ¿no? Dice, yo siempre voy a reconocer que John Jones es el GOAT, y sin embargo, hostia, es el primero que la ha dejado un poco con el culo complicado, al ¿eh? aire, ¿no? Porque Sí, todo el mundo esperaba la pelea que esperaba en sí, la Casa Blanca, sí, 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 ¿vale? sí, Y sí. sin embargo, John Jones al final, por dinero, y me parece fantástico, ¿eh? Yo no voy a No, cuestionar claro. las decisiones de John Jones, pero John Jones por dinero los ha dejado en la estacada. Y ahí, en el momento que, y eso te hace sangre, porque tú eres la UFC, pero John Jones es John Jones. Y los Claro, que estamos aquí, además, tanto los casuales como los que no son casuales, hostia, al final el atleta es el que manda, ¿vale? El atleta es el que nos tira. Nosotros aquí sí, venimos a ver tíos pegarse, no una estrategia empresarial. sí, Y en esa herida que le hace, aparecen los tiburones. Aparecen los hermanos boxeadores estos, aparecen las dos peleadoras estas que están retiradas, aparece Netflix, hostia, y vienen dando terremoto, bocado. Y sí. sin embargo, la postura de UFC es tranquilo, nosotros seguimos aquí. Es que la Claro, sensación que me da a veces cuando lo escucho, Rafa, es como cuando decía Florentino con Mbappé, tranquilo, tranquilo, y tranquilo, 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 y no paraba de ganar Copas de Europa y ha traído a Mbappé, y al final dice, hostia, al final parece que llevaba razón este tío con lo de tranquilo, ¿no? sí. Sí, Entonces, pero por eso te digo, y sigue siendo parte de un todo, porque no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, también mencionaba eso en el podcast, ¿sabes? O sea, a la UFC la UFC no depende de sus peleadores. Ha habido años en los que Conor McGregor dejó de estar, John Jones dejó de estar, Khabib dejó de estar, y esos años a la UFC le fue mejor que nunca. Es decir, o sea, no depende de sus peleadores, no depende de sus grandes nombres. O sea, entonces, tú lo sabes, Paco, que tú y yo aquí somos los primeros que hemos dicho, pero si McGregor es un peleador retirado, no tiene cabida en esta UFC. Si John Jones no dijo no dijo que se retiraba, ¿cuándo fue? ¿A finales del año pasado? ¿Inicios de eso? No me acuerdo muy bien. Pero joder, hace relativamente poco que él dijo que se retiraba. O sea, ¿qué viene aquí ahora a querer levantar la mano, querer estar en la Casa Blanca? ¿Que a todos nos gustaría verlo? Pues sí, pero también
Y lo digo por mí, ¿vale? A mí me hubiera gustado verlo en su mejor momento físico, tener un poquito más de ritmo competitivo. No ahora, cuando ya hace... ¿Cuándo fue la última vez que peleó? Entonces, oye, espérate, ¿de qué estamos hablando? Fíjate que tú has dicho, y yo todavía no sé lo que ha ocurrido, pero tú has dicho, dice, no me gusta esta época, ¿vale? Porque está forzando a los luchadores Sí. a que, un poco a lo que le decía el, el que tenía los gladiadores en la película, ¿no? Le decía a Máximo, a mí la gente no me quería porque matara más, a mí la gente me quería por Claro. cómo mataba, ¿no? Sí. Vale, perfecto. En eso se resume desde que el mundo es mundo, desde que los gladiadores estaban pegándose unos a otros, en el fondo son gladiadores de la época Sí. moderna. Sí. Vale, y te decían eso, no te querían, no por cómo, no por lo que ganabas, Sí, por cómo pero nos sigue ganabas. pasando, a la Sí. gente como nosotros nos sigue pasando. ¿Por qué queremos a Pogacar? No queremos a Pogacar por todo lo que gana, queremos a Pogacar por cómo gana. Claro, lo queremos por cómo gana, ¿no? En este caso, cuando tú dices eso, a lo mejor UFC se contradice cuando deja el otro día la puerta abierta para la vuelta de McGregor y la vuelta de Jon Jones, ¿vale? Sí. Porque lo que decimos es, o sea, si tú no quieres competir con Netflix porque a ti te da igual lo que se haga en Netflix, porque te da igual, ¿qué coño hace trayendo a estos dos tíos aquí? Claro. Pero yo quiero ver, pero mi pregunta es, ¿los va a traer a toda costa o va a seguir siendo la UFC que ponía reglas? Porque la UFC le puso reglas a McGregor y al final fue McGregor el que no cumplió las reglas para volver. Sí. Entonces, Sí. yo en algo que confío mucho y que UFC me ha demostrado estos años, que además es cierto, es que el UFC no permite que se le cuele cualquiera. ¿Sabes? O sea, no depende de sus peleadores, Rafa, pero normalmente, o sea, yo pocos casos he visto que diga, hostia, vaya cómo se le ha colado este peleador a UFC, o vaya este tío que con el nombre que tiene está viviendo del nombre. No. De hecho, el que más nos ha más estirado el chicle ha sido Jon Jones, el que más ha estirado el chicle y el que más ha bloqueado una categoría. El resto no. El resto, cuando han tenido que cortar por lo sano con alguien, han cortado por lo sano con alguien. Llámese como no, Conor McGregor, llámese como se tenga que llamar. Sí, Paco, pero hay una línea ahí muy delgada entre a ver, o sea, lo que se supone que nosotros entendemos por competición, por la UFC, que conocemos de toda la vida, y lo que parece que pretende ser en este momento, ¿vale? Y yo entiendo que ahí hay una serie de intereses económicos, que, vamos, porque no puede ser de otra manera, que la pueden estar condicionando. ¿Por qué si no se estaría hablando de esos dos nombres, de Jon Jones y de Conor McGregor? O sea, si tú dejas la puerta abierta para traer a estos dos nombres que ya están más que retirados, tú no estás apostando por la competición a su máximo nivel, tú estás apostando una parte hacia el espectáculo. Rafa, si cuando el año se cierre, tus mayores apuestas han sido traer de vuelta a McGregor y a Jon Jones y te sale mal, ¿vale? En el sentido de que los programas con gente y la pelea no es lo esperado y demás, pues entonces diremos UFC se está equivocando. Pero por ahora, cerramos este primer trimestre. Yo creo que la cartelera que está quedando es buena. Creo que la pelea entre Islam y Topuria tenía dos motivos para que no se hiciera. El primero, que en la Casa Blanca no era el cartel más atractivo, y el segundo, la lesión de Islam Makhachev, que dice que no vuelve a pelear hasta julio-agosto, con lo cual aquí estamos hablando de élite total. Lo que se ha visto hasta ahora, es verdad, la mala suerte de tener también la lesión de Pantoja en aquella pelea, para haber podido programar ahora algo, pero lo que se está viendo, decepción en el BMF, decepción porque la gente esperaba otra cosa y vuelve a lo mismo. Eso pero es que volvemos a la debatirlo gente, Paco. Claro, pero me refiero, ahí lo que convinimos al final fue que estuvo mal programado, que quien programó mal el BMF. Es que no podemos saberlo. Por eso, esa es la realidad de este deporte, que tú no puedes saberlo. Tú lo único que puedes hacer es emparejar a peleadores, que te puedan dar más o menos espectáculo por sus habilidades, por sus características, por su naturaleza. Pero luego lo que pase dentro del octágono, o sea, tú no lo puedes controlar, porque no depende de ti. Tú, tu trabajo lo has hecho. Y a priori, aquella pelea entre Holloway y Oliveira, para mí, a ver, o sea, para mí tenía todo para ser espectacular. ¿Vale? Vale. Pues entonces perfecto, es lo que había que hacer. Y se hizo. Sí. Y tú ahora tienes programado, por ejemplo, Prohaska Ulver. Sí. Es la pelea que hay que hacer. Yo miro, a eso voy, Rafa, que yo miro y para los próximos 3-4 meses están las peleas que hay que hacer.
Sí, O sea, no veo movimientos extraños, no veo movimientos raros. Paco, sí. Pero por meritocracia, ¿tú crees que esa es la pelea que corresponde? ¿Prohaska Ulberg? ¿Tú no crees que la pelea que corresponde ahí sería Prohaska Ankalaev? Y de nuevo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia tratar de dar más espectáculo o a tratar de premiar la meritocracia? Ahí, esto ya es para muy cafetero, el análisis. Dale. Claro, porque es que tú no pones dos situaciones que una supere a la otra claramente. No, porque tú dices por meritocracia, claro, Ankalaev tuvo el cinturón. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no se le da a él la opción? Porque en el fondo tú lo que estás diciendo indirectamente es que se está haciendo una pelea más espectacular. Sí, porque es la realidad. Que meritocrática. Y ahora te digo yo, vamos a darle la vuelta. ¿De verdad que Ulberg no se merece esa pelea? Sí se la merece. Pero a lo mejor en este momento no está el primero de la fila. O no debería estarlo. Sí, Rafa, pero eso es algo que no es nuevo en la UFC. Más de una vez hemos debatido, tanto en nuestro grupo, desde que nos conocemos. Pero Paco, eso es lo que... Sí, pero eso es lo que lleva sucediendo todo este año. Que tú estás poniendo en combates titulares a peleadores que tal vez no lo merecen más que otros, pero que sí son más espectaculares. Y es que, volvemos a lo mismo, tú pones a Gaethje contra Pimblet porque a la gente le va a atraer más que si pones a Murphy y a Evloev. Visto está, ¿vale? Cuando a lo mejor alguno de estos dos se lo mereciera más. Tú pones... Espera, Paco. Tú pones a Volkanovski de nuevo contra Diego López, cuando sabes que a lo mejor ahí tienes otros peleadores que pueden hacer, yo que sé, a lo mejor un desempeño diferente. Vamos a decir un desempeño diferente, pero ¿por qué pones a Diego López? Porque se te está cerrando la ventana de Volkanovski y tú necesitas, tú como empresa, tú como UFC, que no olvidemos que esto es un negocio, tú necesitas un campeón carismático que te venda. Y le vuelves a dar la oportunidad a alguien que sabes que no le va a ganar a Volkanovski, porque la primera pelea, esto no lo digo yo, esto lo vimos todos, la primera pelea, una decisión clara para Volkanovski. ¿Dejó dudas? De hecho, no. la decepción más grande fue que la segunda no planteó nuevos argumentos. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Rafa, pero fíjate cuál creo yo que, y te lo iba a decir antes de que dijera lo de Volkanovski. O sea, cuando dijiste que Gaethje Pimble te lo iba a decir. Y al decir lo de Volkanovski me reafirmo, Rafa. Es que lo que ha pasado el último año con dos tipos como Topuria y Makhachev moviéndose de categoría ha sido un puto terremoto. Ha sido un puto terremoto, porque la realidad, tú que decías siempre, te quedas en tu categoría y la limpias. Sí. El primero que no lo ha hecho ha sido Topuria. Ya. O sea, y además, no haciendo, se está convirtiendo en eso, en un campeón carismático de esos que tú dices. Sí, pero Topuria no necesita ganar el título en 3 categorías para ser un campeón carismático. De hecho, ni siquiera necesita ser un campeón para ser un peleador carismático. Claro, pero que la putada es que como se te va Topuria, pues ya tú a ver qué hago aquí ahora con Volkanovski, a ver a quién le pongo, ¿vale? Como se me va Islam Makhachev, ya tengo también el lío en el ligero. Hostia, es que se la movió las dos categorías. Sí, pero se ha solucionado muy rápido y muy fácil. Están intentando solventarlo de la mejor manera posible. Al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que Topuria va a pelear con Gaethje, ¿vale? Que es lo que toca en el ligero. Sí. Ya veremos qué ocurre después, porque además al que le toca de los que están en el ligero. Y que el otro, vamos a ver quién le ponen en welter. Pero por lo pronto subió a ganar. No, es que no estoy de acuerdo contigo, Paco. Porque Gaethje, a ver, Gaethje es producto de las circunstancias. ¿Sí? Tú me puedes decir, ¿es al que le toca? Sí, porque es el campeón interino. ¿Es al que le toca por meritocracia? No, porque la UFC tiene un problema con Sarukian. Venga, perfecto. A la meritocracia de nuevo. La meritocracia se llama Arman Sarukian. Claro. Pero a Arman Sarukian no lo están puteando desde los 7.000 millones ni desde la Paramount. A Arman Sarukian lo están puteando desde el año pasado. Que no entiendo tampoco qué es lo que ha ocurrido ahí. Cada vez lo entiendo menos, Rafa. De verdad, que cada vez lo entiendo menos. Porque que no pelee con Topuria, no lo entiendo. Pero que directamente todavía ese chaval no esté programado para nada. O sea, a mí me desconcierta lo que está pasando con ese chaval.
Claro. Y ahí sí o sea, ahí no tengo argumentos para defender a UFC. Ninguno. No sé qué está ocurriendo. ¿Vale? Y ahora mismo, mientras que no se ponga un argumento de peso en la mesa, creo que es una de las grandes cagadas de UFC. Sí. Cómo se está gestionando el tema de esa lucha. Sí. Sí. Porque yo entiendo que UFC, con esa política que ha tenido siempre, de no perdonar al que falla un corte de peso, tal, no sé cuánto, pero Guillo, una cosa es date un toque de atención, sí. de esto no puede volver a ocurrir, y otra cosa es mandarte al rincón de pensar, como mandamos en su día a Chimaev, y otra cosa es que parece que la han condenado ya al ostracismo total y absoluto. Claro. Pero igual que pasa con Sarukian, ha pasado con un montón de peleadores que llevan ahí un montón de tiempo ganando y ganando y ganando, y la UFC no les da la oportunidad porque no le interesa, porque no venden. Por eso vuelvo a lo de McGregor y de Jon Jones. Cuando termine el año, tú me dices, cuando termine el año, vamos a ver si se equivocó o no. Empresarialmente, la UFC no se puede equivocar si trae a McGregor o si trae a Jon Jones, porque va a facturar más que nunca. Pero en cuanto a la competitividad, esos dos señores no están para competir contra los monstruos de hoy. Claro, pero entonces, Rafa, claro, a eso voy. Si tú al final traes a McGregor a pelear con Topuria o con Makhachev, para mí entonces te tendré que dar la razón y UFC se estará convirtiendo en algo por lo que yo no me quedé. Ya, pero desde el mismo momento en el que esa conversación existe, para mí, ya hay una señal ahí clara. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que McGregor quiere pelear con Topuria, Topuria quiere pelear con McGregor y la gente quiere ver esa pelea. Y Chandler quiere pelear con McGregor y todo el mundo quiere pelear con McGregor. Nosotros no queremos. Nosotros no queremos eso. No. Nosotros queremos que si McGregor vuelve, volverá con el que le toque de los que estén ahí pendientes. Algún prospecto, algo de eso. Pero tú no puedes llegar planteándote una pelea con un. Yo te digo una cosa, Paco, y te la digo aquí ahora mismo y te la digo con la mano puesta en el corazón. Si eso llega a suceder en algún momento, Topuria contra McGregor, a mí la UFC me pierde. A mí como aficionado me pierde. Rafa, que yo en su día dejé de ver MotoGP. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, si la competición, si la organización se convierte en, como tú dices, en algo tipo WWE, pues a mí me perderá también. Es que ya nosotros tenemos una edad, sobre todo yo tengo una edad, Rafa. Esa es mi frase de los últimos días, yo tengo una edad. Claro, Rafa, que yo te lo dije la primera vez que hablamos nosotros dos aquí en directo, cuando tú preguntaste de dónde venís, ¿no? Sí. Y yo te dije, que yo era de los que tenía que esperar 4 años o 2 años para ver pelear a mi judoka favorito y a mi taekwondista favorito. Sí. Yo. Entonces, si yo tenía que esperar a las Olimpiadas y a los Mundiales para ver pelear, pues fíjate si el problema que yo tengo, pues haré como hice en su día, que me voy a ver Superbike. Porque para mí esa pelea no se puede hacer. Y si se hace, será decepcionante. Pero que ahora mismo, a mí me programen una pelea en la que está Carlos Hulbert y no está Ankalaev, a mí no me explota la cabeza. No, a mí tampoco. A mí tampoco. Eso, no me explota la cabeza. Y sí que soy consciente de lo que tú dices. Sí que soy consciente de que esa pelea vende más que Prohaska Ankalaev, ¿vale? Y como vende más, pues la van a hacer. Pero yo siempre a UFC le aceptaba eso porque, hostia, ¿quién es el otro que le quita el sitio a Ankalaev? Hostia, pues no se lo quita cualquiera. Lo quita un tipo. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me gustaba también, ¿no? De lo que ocurre aquí. Dice, bueno, por un momento dado, cuando alguien. Y de hecho, yo aquello lo sufrí mucho con Khabib, ¿no? A Khabib no se le daba la opción del título. Y después sí que es verdad que Khabib también falló un corte de peso. Sí, pero lo mismo que Khabib se puede decir de Benil Dariush o de otros tantos. Por ejemplo. Entonces, esas cosas para mí no son muy problemáticas. Ahora, el escenario que tú planteas, para mí eso sí sería un escenario muy problemático. Sí, sería un escenario problemático. Entonces, yo eso, por lo que veo programado en los próximos meses, a mí no me... Yo qué sé, ahora nos han programado también el de la Magdalena con Prate, en el peso medio. Sí. Rafa, si nos ponemos a hablar en el peso medio... De la Magdalena Prate es de loco, Rafael. Sí. Rafa, esa es la UFC, Rafa. Esa es la UFC. La UFC Paco, es un Fight Night de la Magdalena Prate. Sí, yo te lo voy a decir porque en cuanto lo pusisteis en el grupo dije, esto es la UFC, esto es lo que odio. O sea, no hay nada que odie más que pongan a 2 peleadores que no quiero ver perder. Esto es la UFC. Siempre y cuando funcione así, a mí me tienen.
A mí. Claro, a eso voy, a eso voy. Pero es que la semana siguiente, la semana después de que se peguen de la Magdalena Prate, tenemos un Chimaev Strickland. Que vuelvo a lo mismo, Rafa. Y tú me dices, ¿y es Strickland el rival que debería de ser? De la Magdalena Prate es en el welter, ¿eh? Porque has dicho en el medio y me queda un poco descolocado. No, de la Magdalena Prate en el welter me refiero que a la semana siguiente es el 3, es el numerado, el 328. Y el 328, el cabeza de cartel es Chimaev Strickland. Llegará gente diciendo, no, es que debería de estar Imavov. Pero ¿qué problema hay con Strickland? Sí. Yo creo que además, después de lo último que ha hecho Strickland, es Strickland. Es el momento. Y en esa misma cartelera, Rafael, está Volkov y Cortés Acosta. Sí. Que viendo el interino del 250 aniversario de la Casa Blanca con Game Pereira, a mí eso me parece UFC. Sí. Pereira Game. Cortés Acosta Volkov. Eso es UFC, Rafa. Sí. Eso es una pelea por el título del pesado antes de que el año termine con aspirantes legítimos. Sí. O sea, de esas dos. Y me estoy olvidando ya, y yo lo quiero mucho, pero me estoy olvidando de Tom Aspinall. Fíjate. Sí. Y me olvido de John Jones, ¿vale? Entonces, si UFC trae a John Jones, bienvenido sea. Pero si UFC, después de cruzar a Volkov con Cortés Acosta y a Game con Pereira, no me da a mí un campeón legítimo de esos 4, enfrentándolos, cruzándolos ante el final de año, pues será decepcionante, sí. Yeah. Porque del Volkov Cortés Acosta puede salir algo muy potente de esa pelea. Sí, sí, la verdad es que sí. Eso yo está sigo... todo programado ya, ¿sabes? A mí la UFC me sigue debiendo una pelea entre Cortés Acosta y Curtis Blades. Pero bueno. Sí, esa la tenemos pendiente, ¿eh? Esa la tenemos pendiente. Sí. Ya que has dicho lo del combate, y esto ya solo así como paréntesis, como anécdota, en la cartelera de Magdalena contra Prates, ¿sí? El coestelar es Benil Dariush contra Killian Salkill. Sí, yo me quedé un poco sorprendido. Pero es que la tercera es Taito Ibasa contra Son Saraf. O sea, ¿qué demonios hace Taito Ibasa aún aquí? Eso fue, o sea, cuando vi a Dariush me quedé un poco fuera de juego. Pero ya cuando vi a Tuivasa, no sé, Rafa, será cuestión contractual, ¿no? Algo se nos escapa, Rafa. Evidentemente. A ver, o sea, que estamos a unos cuantos kilómetros de donde se toman las decisiones. Yo sé que es en Australia, pero tan cortita está la cosa. Ya. En fin, Paco. ¿Cuántas son ya? ¿Cuántas derrotas seguidas? 6, ¿no? Sí, por ahí. Mira, una locura. 6 derrotas seguidas. Entonces. Una locura. Y además la última con un desempeño, la última con Teixeira, por decisión unánime fue... Sí. Joder, que por cierto Teixeira va a pelear con Pavlovich. Bueno, sí. Paco, hablamos de UFC Seattle. Sí. Pues mira, fíjate lo que voy a hacer ahora, ¿eh?